Hola, estamos con Henry Rodríguez. Henry es el coordinador general de Médicos Sin Fronteras en México. Bienvenido, Henry. Hola, muchas gracias Jenny por invitarnos. Bueno, hoy vamos a hablar del tema de la migración, específicamente en México, pero antes vamos a conocer un poco de Médicos Sin Fronteras. Por favor, cuéntenos, ¿cuáles son los objetivos más importantes para la misión de Médicos Sin Fronteras de México? Bueno, contarles que Médicos Sin Fronteras es una organización humanitaria internacional que tiene más de 50 años, con presencia en más de 70 países del mundo. Y en México específicamente estamos trabajando en migración hace 12 años concretamente. Y bueno, nuestros objetivos son aliviar un poco el sufrimiento de las personas en el tránsito que tienen por México y las dificultades, aliviar un poco las dificultades de acceso a la salud o a servicios sociales que tienen durante su paso por el país. Cuéntenos de los médicos que llegan a Médicos Sin Fronteras. ¿Cómo se involucran? ¿Cómo llegan a esta organización? Bueno, tenemos dos grupos grandes de médicos. Por supuesto, contamos con médicos nacionales, mexicanos, un gran volumen de nuestras actividades están hechas por personal mexicano y luego tenemos personal internacional también. Al ser una organización global, pues tenemos gente de los 5 continentes trabajando aquí y tenemos perfiles diferentes, ¿no? Desde médicos generales, psiquiatras, pero también tenemos psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros y todo un grupo de apoyo para que los de la parte médica podamos, digamos, dar este apoyo a las personas migrantes. Trabajar con Médicos Sin Fronteras es una vocación. Tienes que tener un espíritu un tanto arriesgado en el sentido de que tienes que estar en lugares diferentes a un hospital, a una clínica, a un centro de salud y tienes que movilizarte, pues ya sea lugares que están en guerra, un lugar en conflicto, un lugar en una epidemia, lugares en donde no hay una infraestructura. Entonces, digamos que lo primero es tener ese deseo y esa vocación de apoyo al ser humano en general y trabajar en condiciones que generalmente son muy desfavorables. Trabajamos desde debajo de un árbol, en una carpa o en un tráiler si encontramos o en cualquier lugar en donde haya una sombra. Digamos que ese es el principio, pero también podemos estar trabajando en hospitales o en lugares en donde se requiera un nivel de mayor de especialización. Por ejemplo, en una epidemia como ébola, pues tenemos nuestros propios hospitales o también apoyamos estructuras de salud del sector público para que puedan en conjunto con nosotros dar una respuesta a brotes tan importantes o tan difíciles como es una epidemia. ¿Cuántas personas están trabajando de ustedes en México? Mira, en total alrededor de casi 200 personas trabajamos. México hay que considerar que también es un país muy grande, con distancias que pueden ir de más de 3.000 kilómetros desde la parte sur hasta la parte norte, con un contexto diferente, con una realidad diferente, con unas necesidades diferentes, por lo cual tenemos que tener varios equipos en diferentes lugares estratégicos del país para poder dar atención a las personas. ¿Y cuál es la labor específica de Médicos Sin Fronteras con los migrantes? Bueno, nosotros buscamos apoyar al sistema de salud y a las instituciones gubernamentales que ya están trabajando en México en la atención y la respuesta a las personas migrantes, pero se entiende que hay una sobrecarga de trabajo por grandes volúmenes de personas y por decir algo en lugares, en pueblos o en lugares pequeños, la infraestructura que ellos tienen se ve rebasada por el gran número de personas migrantes. Lo que hace Médicos Sin Fronteras es complementar este trabajo mediante nuestros equipos que están, pues como mencionaba antes, conformados de forma multidisciplinaria, con médicos, con psicólogos, con trabajo social, con enfermeros, con toda la parte logística
Hacemos clínicas móviles, que pueden ser en un tipo tráiler, como en un camión con consultorios, y anexo colocamos también como un sistema de carpas para que podamos atender allí, en un parque, en una plaza, en un lugar en donde haya un espacio suficientemente grande para poder atender a esta población. Y de estos migrantes, ¿de qué países principalmente ustedes han visto su procedencia? Bueno, como comentaba, nosotros llevamos 12 años trabajando en migración en México, o sea que hemos visto el fenómeno migratorio eh, cambiar muchísimo desde población que era muy originaria solamente de la parte norte de Centroamérica, Honduras, Guatemala, Salvador, pero en los últimos años todo ese patrón ha cambiado y digamos que las principales personas o los principales grupos que vienen son de Venezuela, de lejos, más o menos casi el 60-65% de los migrantes vienen de Venezuela, seguidos de países como Colombia, Venezuela, Ecuador, perdón, y Honduras y el resto de Centroamérica. Pero también vemos personas de África, también vemos personas de Asia, también vemos personas de diferentes lugares. Son la minoría, sí, pero también los observamos. Hay un grupo grande también de haitianos, que dependiendo del momento también hay grandes cantidades de haitianos atravesando México para llegar a Estados Unidos. ¿Y cuáles son los principales retos que ustedes como Médicos Sin Fronteras enfrentan en el terreno? Son múltiples, empezando por lo que comentaba, que nuestro trabajo per se es estar en lugares en donde no hay nadie más o en lugares que tienen poco acceso o poca infraestructura, con lo cual para nosotros movilizar un equipo es complicado, es complejo. Eh, para nadie es un secreto que hay en México una situación de violencia debido al crimen organizado y al tráfico de personas, con lo cual nos tenemos que enfrentar también un poco a toda esta violencia que existe en México y en este tráfico de personas. Nosotros quedamos en una situación un poco en el medio. Eso es un gran reto. Lo otro es que la población se mueve por diferentes rutas, en diferentes momentos, grupos muy altos, grupos medianos, grupos pequeños, con lo cual es muy difícil planificar, por lo cual es muy difícil saber en qué momento llegamos o en qué momento vamos. Entonces, nuestros equipos tienen que ser muy móviles, tienen que moverse al ritmo de la gente y eso hace que sea un reto bastante grande operativamente. Bueno, ustedes apuntan, digamos, a unos puntos específicos dentro de México en esta ruta migratoria o, digamos, son más móviles, ¿no? De pronto dentro de la ruta, cuéntenos de eso, por favor. Sí, como decía, México es tan grande, hay puntos estratégicos en donde nosotros hemos identificado que es clave estar. La entrada, la puerta, digamos que es en el sur, en Tapachula, en el estado de Chiapas. Aproximadamente ahora casi el 70% de la migración entra por ese punto, con lo cual es la puerta, la frontera con Guatemala. Estamos allí presente justo al pasar el río. Nuestro equipo está allí, digamos, recibiendo a la gente que está cruzando. Pero a lo largo de la ruta, en el Istmo de México, que es como un embudo que se forma dentro de México, también tenemos un equipo que cubre de costa a costa, desde Coatzacoalcos en Veracruz hasta Juchitán en Oaxaca. Y luego hay equipos también en Ciudad de México, en donde mucha población se queda esperando su cita para asilo o está descansando en su ruta. Tenemos también un equipo en Ciudad de México y luego tenemos equipos en el norte, ya en la frontera con Estados Unidos. Entonces, ya cuando están justo a punto de cruzar a Estados Unidos, pues también tenemos en varias ciudades en Reynosa, en Matamoros, tuvimos antes en Piedras Negras, en Coahuila. El próximo año vamos a estar trabajando en Chihuahua, en Ciudad Juárez. Entonces, si tú lo ves geográficamente en el mapa, estamos muy distribuidos en tres niveles, ¿no? Toda la parte sur, el Istmo, que es como el embudo de México, y la parte norte, que es la frontera con Estados Unidos. Y de los migrantes que ustedes atienden en México, ¿cuáles son los principales problemas de salud que presentan? Bueno,
Desafortunadamente, yo diría que son los que ellos han enfrentado por la violencia como tal. Son personas que han sido la mayoría víctimas de extorsión, de secuestro, de xenofobia, de rechazo, desde todos los países por donde van pasando. Digamos que esto crea en ellos problemas de salud, tanto físicos como mentales. Ya de por sí, imagínate lo que significa atravesar selvas, montañas, desiertos, caminando o con una mínima infraestructura, con una mochila en sus espaldas y andando a la intemperie, durmiendo en la calle muchas veces, sin poder comer, sin poder beber bien, sin poder dormir bien, sin poder descansar bien. Entonces vemos una gran cantidad de problemas de salud, tanto por ejemplo respiratorios, digestivos, en la piel, pero yo diría que la mayoría de cosas están asociados a esta exposición a la violencia, entonces hay muchos problemas de salud mental también. Gente que está con crisis de ansiedad, con crisis de angustia, con crisis, con depresión, justamente por lo difícil que les ha resultado y por lo expuestos que han estado a la violencia. Hay mucha violencia sexual que ocurre en el camino, entonces nos encontramos casos muy frecuentes de mujeres, niños y hombres que han sido violados en el camino de forma sistemática prácticamente durante toda su travesía desde el Darién, digamos, en la frontera Colombia-Panamá, hasta que llegan a México. Cuando llegan a México, el panorama no es que cambie ni mejore, también México tiene una cantidad de problemas y riesgos para ellos relacionados con violencia y con todo lo que comento de lo que es caminar miles de kilómetros para llegar de un sitio al otro. Y sobre los albergues, en México hay unos como albergues improvisados, bueno, hay varios tipos de albergues. ¿Nos puede hablar de los albergues que hay, que encuentran o que hay en México? Claro que sí. Albergues hay de tipo gubernamental, digamos que son los que tiene el Estado abiertos para poder recibir, atender a estas personas, pero hay muchísimos que son de sociedad civil, hay muchísimos que son de la iglesia cualquiera sea su vertiente, evangélicos o católicos. Entonces, en la ruta, afortunadamente, pues hay un lugar, hay lugares que están acondicionados, digamos, para el descanso, la alimentación, el aseo personal de las personas y cada albergue tiene ciertas características. Algunos albergan solamente familias, algunos albergan solamente por una noche, algunos albergan solamente personas que están en un riesgo muy grande y necesitan protección. Algunos albergues son destinados a población LGTBI. Entonces, hay una variedad de albergues que pareciera que son muchos, pero nunca son suficientes para la gran cantidad de personas que están transcurriendo, que están transitando, perdón, por la vía. Entonces, siempre se quedan cortos. Siempre trabajamos en conjunto con los albergues porque es un punto, digamos, que la gente identifica y en donde nosotros podemos ir y ofrecer nuestros servicios y en donde identificamos gran cantidad de necesidades. ¿Y en qué momento ustedes canalizan a estos migrantes, perdón, hacia un sistema de salud pública? Bueno, cuando se escapa un poco de nuestras manos, en el nivel de atención, que son casos más complejos, que requieren un segundo o un tercer nivel de atención, que requieren una hospitalización, que requieren que una persona con una afectación de salud mental requiera un hospital psiquiátrico, por ejemplo, o requiera una cirugía o un parto. Entonces, en esos casos, siempre estamos coordinados con el sistema de salud mexicano para poder referir a estas personas al hospital más cercano, al centro de salud más cercano. México tiene una política que atiende a todos los migrantes, a todas las personas, digamos, es una atención universal. En el papel está muy bien, en la realidad no siempre ocurre, porque no siempre tienen la capacidad, no siempre tienen todo el personal, o están colapsados con su misma población. Entonces, aunque teóricamente cualquier persona que pase por México puede ser atendida en un centro de salud o un hospital, en la práctica hay una brecha grande que se entiende y que no siempre está cubierta. En esos casos, nosotros siempre buscamos una alternativa para las personas para tratar de remitirlas a algún hospital más cercano o al que sigue.
Ahora en Estados Unidos, pues se ha planteado, ¿no? El presidente electo Donald Trump ha hablado de deportaciones masivas. ¿Ustedes tienen un plan para atender eso? Porque México puede ser el primer punto para donde lleguen estos migrantes. Sí, efectivamente, digamos, todas las organizaciones que estamos trabajando en el tema migratorio, entendemos que van a haber muchos cambios en las políticas de Estados Unidos, que no necesariamente van a marcar una diferencia tan grande. Por ejemplo, cuando hablábamos de los gobiernos de Obama o el gobierno de Biden y ahora con Trump, a veces es mucho lo que se habla o lo que se dice y otra la realidad que vemos. En general siempre ha sido muy difícil la migración a Estados Unidos. No es que los demócratas te lo pongan más fácil, no es así. Tampoco los republicanos te lo son tan radicales como pareciera. Entonces hay que manejar un poco también esos discursos que a veces son muy mm, populistas, pero sin embargo sí esperamos que haya un aumento en las deportaciones de mexicanos y de otras nacionalidades a México. En enero estamos abriendo una nueva base en Ciudad Juárez, que está fronterizo con Texas, y pensamos que es uno de los puntos álgidos en donde van a recibir mayor cantidad de personas. Entonces, nuestros esfuerzos van a estar cifrados no solamente para la población migrante extranjera, sino también para el mexicano que está siendo deportado a su propio país, ¿no? Entonces, va a ser una atención un poco mixta para estas personas deportadas, pero también para el personal, personas que sean deportadas de otros países, si es que México permite que personas extranjeras sean retornadas a México, porque el debate está puesto allí, si deben ir a su país de origen o los van a deportar a México. Eso todavía no está claro. Sí, esto digamos que sí se espera un aumento. Recordar que la mayor cantidad de migración a Estados Unidos es de mexicanos, por supuesto, por el tamaño, por la vecindad, por todo. Entonces, la gran cantidad de las personas que están sin documentos en Estados Unidos, de estos 21 millones que se hablan más o menos, un gran porcentaje es personas de origen mexicano. ¿Ustedes manejan cifras de cuántas personas más o menos atienden, ayudan en el mes o en este año? ¿Tiene alguna cifra? Sí, sí, tenemos algunas cifras. Estamos como cerrando el año y ajustando un poco las cifras, pero puedo decir que este año aproximadamente hemos tenido unas 35.000 consultas, sumando la atención psicológica, la atención médica, la atención a víctimas de violencia sexual, eh, y las aproximaciones que también hacemos con los paquetes de promoción de salud. Entonces, estamos llegando más o menos a unas 35.000 personas este año solamente con nuestros equipos. Todavía falta cerrar el balance, pero es un número creo que bastante importante, aunque si tú miras toda la cantidad de personas que han cruzado, las cifras pues eh, es solamente un pequeño aporte de lo que hacemos, aunque 35.000 personas pueden sonar un número grande. Si tú piensas que también por México han transitado más o menos entre 700.000 a 900.000 personas, pues es una cifra que no impacta tanto. Y este año. ¿Y qué los motiva a ustedes como Médicos Sin Fronteras a continuar este trabajo? Bueno, las historias y lo que escuchamos de la gente, los tratos inhumanos, crueles a los que son sometidos, las historias que escuchamos día a día del por qué se están yendo de sus hogares, que son múltiples, no tienen que ver necesariamente con gobiernos o con cosas específicas, a veces son realidades, cada persona puede tener una realidad muy diferente del por qué migra. Puede ser, y nosotros en ese sentido no entramos a discutir ni entramos a juzgar si tú estás yéndote estás migrando por una situación de violencia o una situación en tu país que amenaza tu vida, o estás yéndote porque tú has decidido y tú crees que puedes tener un mejor porvenir económico en Estados Unidos. Vemos de todo. Vemos gente que quiere reunirse con su familia, que está hace años allí, o vemos también gente que está siendo amenazada
en su comunidad por ser quienes son o por su forma de pensar o por cualquier otra circunstancia, con lo cual nuestro apoyo, digamos, es la persona, centrado en la persona sin importar la razón por la que esté migrando. Es una persona que pensamos tiene derecho a su movilidad y que ha estado expuesta a unas condiciones como hablaba, ¿no? De xenofobia, de rechazo, de dificultades de acceso a la salud y de violencia, con lo cual pues es el apoyo que queremos brindar. Nosotros ni estimulamos ni le damos, digamos, un apoyo para que la gente siga o no. Cada quien decide qué quiere hacer. Jamás le vamos a decir, vete por esta ruta o vete por esta otra ruta o no viajes o es muy peligroso. Cada persona decide lo que quiera y nosotros simplemente estamos allí para dar un apoyo, para dar una, una atención que, como decía, puede ser médica o psicológica o de trabajo social también. Sobre eso, ¿cómo obtienen ustedes su fuente de financiación? Bueno, afortunadamente nosotros como Médicos Sin Fronteras somos una organización de las más grandes que existe en el mundo, que no recibe financiación de ningún gobierno, que no recibe ningún tipo de beneficio económico de ninguna agencia de ningún estado. Somos totalmente independientes, el 99% de nuestros ingresos vienen de personas como tú, como yo, como el señor de la esquina, como la señora que vende algo en la tienda, que decide aportar un dinero una vez o cada mes o una vez al año o lo que quiera a Médicos Sin Fronteras. Entonces son apoyos, son donaciones que la gente civil entrega a Médicos Sin Fronteras, con lo cual tenemos una gran responsabilidad, ya que no dependemos de ningún gobierno ni dependemos de ningún tipo de financiación. Es las personas ayudando a otras personas. Sin embargo, pues es un movimiento solidario muy grande. Como digo, son 70 países en los que trabajamos y operaciones muy complejas en lugares muy difíciles en donde estamos, ¿no? Mencionar, sobre todo, nuestras operaciones están basadas en África, en países que están en unas crisis muy grandes, pero también Latinoamérica, por supuesto. Estamos en Colombia, en Venezuela, en Panamá, Honduras, Guatemala y México. Y de su experiencia personal, háblenos un poco de usted, cuánto lleva en Médicos Sin Fronteras, cómo ha sido su experiencia. Bueno, es un poco, soy un caso un poco atípico, tal vez. Digamos, yo soy colombiano de origen, me gradué como médico en Bogotá y después de 2 años de trabajo, mi ideal era, como todo médico, tratar de ayudar a otras personas, pero quería hacerlo desde otro ángulo, no desde el sistema público o privado, sino desde el punto de vista más humanitario. Allí me encuentro con Médicos Sin Fronteras en el año 2000 y ahora estoy cumpliendo 24 años en el que en ese momento dije voy a hacerlo por 1 o 2 años y me quedé en esto porque me encantó la forma de trabajar, me encantó la independencia, me encantó que es un movimiento solidario en el cual muchas personas del mundo quieren ayudar a otras personas del mundo. Entonces, eso me cautivó y mi primera misión fue en Sudán del Sur, en un lugar tan diferente, con tantas necesidades, tan diferente a Colombia, pero creó en mí una forma diferente de pensar y por eso estoy trabajando y ahora soy, durante todos estos años, 25 años, y hoy en día pues soy coordinador de todo un grupo muy grande, como es en México, ¿no? Esa es un poco mi historia resumida. ¿Y podría compartirnos una experiencia personal, digamos, de estos años o México, algo que nos quiera compartir de lo que como que lo ha conmovido, algo que quiera compartir? Sí, bueno, son muchas. Como digo, este año cumplo 25 años de trabajo humanitario, con lo cual he tenido que estar expuesto a muchas cosas. He podido trabajar en Medio Oriente, he podido trabajar en África, he podido trabajar en casi todo Latinoamérica, con lo cual sería difícil contar una, pero sí me impactó mucho cuando estuve en Somalia.
ver las necesidades tan grandes. A veces tú desde Latinoamérica te quejas mucho y dices que estamos mal y que hay muchas necesidades que sí las hay, pero cuando llegas a un país como Somalia, por ejemplo, en donde no hay absolutamente nada, ni ningún tipo de infraestructura de nada, y lo único que hay es violencia y pobreza y miseria, y la gente realmente, literalmente, se está muriendo al frente de tus ojos, en ese momento, cuando yo estaba, pues digamos que eso marca para siempre tu corazón y tu mente, ¿no? Entonces son situaciones que ver niños muriendo de hambre es muy trágico y muy traumático también, ¿no? Entonces, creo que todos queremos tratar de hacer un mundo mejor y ayudar de alguna forma. Y pues por medio de Médicos Sin Fronteras he sentido que puedo aportar un pequeño, porque es microscópico, apoyo a todas estas crisis, porque las crisis continúan, desafortunadamente. ¿Y nos puede decir cómo pueden las personas contactarlos a ustedes para apoyarlos, para financiación, alguna cosa que quiera darle? Puede ser algo muy grande también. Claro, claro que sí, tenemos, el apoyo puede ser también simplemente compartir en redes sociales lo que hacemos, dar un clic, eso nos ayuda a que más gente nos conozca y que tal vez si tú no tienes la posibilidad económica de apoyarnos, otra persona puede hacerlo. Entonces, el apoyo puede ser simplemente seguirnos en redes sociales, que es muy fácil encontrarnos como MSF, Médicos Sin Fronteras, depende de dónde estés, o sea, te puede salir Médicos Sin Fronteras CO Colombia, AR Argentina, MX México, o simplemente tú colocas Médicos Sin Fronteras y te va a salir seguro en Google nuestras páginas, ¿no? Entonces, seguirnos por allí, en todas las redes sociales estamos presentes también, entonces es una forma, allí también la gente que quiera trabajar con nosotros, hay un apartado especial, por ejemplo, para trabajar, para aplicar y para trabajar ya sea localmente o de forma internacional, para seguir nuestras campañas o para donar también. Bueno, pues muchas gracias por toda esa información y por ese trabajo tan valioso que están haciendo. De verdad, les deseo un éxito. Y bueno, sí, muchas gracias por su tiempo. Jenny, muchísimas gracias por tu tiempo, por el interés en el tema migratorio y bueno, estamos aquí siempre atentos para responder cualquier llamado. Muchas gracias a ustedes también.